¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de hablar con Ricardo Olivera, docente de Economía de la Universidad, diputado provincial, presidente del Partido Justicialista. Yo diría, alguna vez hablamos de su cuna peronista, nacido de una humilde familia en San Justo, que también vivió el folclore del peronismo de la época. Bueno, llegó a estudiar a Santa Fe, Ciencias Económicas, costeó sus estudios con la música. Sí, otra de las pasiones es el rock en Ricardo Olivera. Y en este particular momento vamos a hablar de los 40 años de democracia, de las deudas pendientes de la democracia, de la crisis económica. Es una crisis estructural de la Argentina, es coyuntural. Bueno, todos estos temas, el fenómeno de la antipolítica. Bueno, todos estos temas con Ricardo Olivera en Perfiles de hoy. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Un gusto compartir estos minutos con vos. Bien. ¿Cómo recordás la recuperación de la democracia en nuestro país? A ver, yo, siendo justicialista, me puso muy optimista después del triunfo de Alfonsín, primero porque tengo un gran respeto por su historia, por su vida, y también le tocó un momento de mucha debilidad de la democracia, sobre todo por lo que venía siendo el proceso. La verdad que con mucha expectativa, sobre todo dejando algunos años negros en lo político, en lo económico, en la cultura, a nosotros nos afectó mucho ese tema. Y la verdad que los primeros años yo tuve mucho optimismo, ¿no? Sí. Y ojo que el desencanto no viene por culpa de Alfonsín, ojo, el desencanto empieza a venir por esto que en ese momento eran los grupos de poder vinculados a los militares, como son ahora algunos grupos económicos que también nos complican la cuestión democrática. Alfonsín en su momento, bueno, se hablaba que logró seducir a parte del peronismo, del peronismo incluso, ¿no? Sí. Con su discurso, ¿no? Totalmente, además, esto uno lo puede decir ahora, a nosotros no nos seducía Luger, ¿viste? No, el peronismo no tenía esa imagen de algo nuevo, ¿viste? Caímos en la retórica del pasado, creo que él estuvo, porque además lo decía con mucha sinceridad, ¿viste? Esto es lo importante, más allá de que a nosotros nos dolió la derrota y demás, pero creo que a nosotros, a nuestra generación, nos cautivó fuertemente. Yo lo rescato en mis clases, en mi historia, más allá de todas las dificultades y cómo terminó, sobre todo en una situación muy vinculada a lo que vivimos hoy, con el Fondo Monetario, le cortaron los grifos, bueno, vos sabemos. Ahora, de la democracia esta parte, bueno, salvo las reelecciones, ¿no? Los gobiernos terminan en crisis, o políticas o económicas, sí. ¿no? Digo, salvo las reelecciones que fueron votos a favor, la reelección de Cristina, la reelección de Menem incluso con su propia política, ¿no? Pero hablando de economía, la crisis económica ¿es una crisis estructural en nuestro país o depende de la gestión de cada uno de los gobiernos? No, es estructural, muy condicionada por factores exógenos. A ver, nosotros tenemos una situación que es el faltante tenemos una estructura productiva que necesita dólares para generar bienes y producir y demás. Y eso es escaso, no nos alcanza con lo que podamos llegar a exportar. Marcelo Diamant siempre decía que había un cuello de botella que llegado el momento del crecimiento de la economía no se puede superar porque nos están faltando los dólares. Vos fíjate que vos nombraste dos reelecciones. Sí. Una la de Menem.
Vos decís, ¿y cómo Menem con un escenario de desocupación y demás? Sí, de gente en la calle. Claro, y gente en la calle. Y el tipo instala lo de la hiper y lo resuelve, y esto a la gente, más allá de perder muchas conquistas, lo sedujo, ¿no? Es decir, inflación cero, plan de convertibilidad, todo muy ficticio, que tenía corta vida. Y en el caso de la reelección del kirchnerismo, tuvo que ver con un momento del mundo donde nosotros pudimos aprovechar muy bien esa recuperación económica. Pero vos fíjate lo que nos pasa ahora, los casos de Alfonsín y de la Rúa, ¿no? Muy vinculado a lo externo, la falta de dólares, los acuerdos con el fondo que no se pueden cumplir. Entonces, definitivamente la economía es una cuestión estructural que aparece con escenarios de inflación como el de ahora, porque vos decís, bueno, estamos con poca desocupación, sí, pero 40% de pobres, ¿viste? Una contradicción. 40% y casi 50% del empleo informal. Exactamente, entonces informal. Creo que es una cuestión definitivamente estructural que, bueno, habrá que resolverlo de esa forma. ¿Y dónde ubicarías el punto de decadencia? ¿Dónde lo ubicarías? No, yo lo ubico en marzo del 76, sin ningún tipo de duda. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, con todas las dificultades y los diferentes gobiernos que tuvo la Argentina, hasta me atrevería a decir algunos gobiernos militares, los indicadores y las cuestiones de la economía en la Argentina se parecían mucho a los países normales, ¿viste? La desocupación era normal, los índices de inflación un poco más, el crecimiento del 2 o el 3% anual, pero hay un hecho en marzo del 76 que es la transformación de lo productivo en financiero, la subordinación de lo productivo a lo financiero. Hay una ley de entidades financieras que, fíjate vos, sí, la democracia todavía no pudo resolver, que creo que es del año 77, donde tenemos subordinado el aparato productivo a lo financiero, que también tiene que ver con el fenómeno de globalización. Creo que ahí está el eje. El ataque a las cooperativas, a los bancos cooperativos, todo lo que fue. Sí. Y la deuda, la plata dulce. Forma parte. Yo tengo, a mis alumnos en la facultad les muestro esto. En marzo del 76 teníamos una deuda de 7.000 millones de dólares. A Alfonsín le dejan una de 40 y la economía no creció. Es muy difícil resolver esta cuestión. No creció casi nada y la deuda se multiplicó por 6 o por 7. Ahora, ¿qué pasa a nivel político, a nivel dirigencial, cuando prácticamente hoy tenemos que estar mirando el cielo a ver si llueve o no llueve para que llueva algún dólar, ¿no? Porque, es decir... Eso es coyuntural. Eso es coyuntural, pero también hay un proceso de industrialización que no se dio en el país, o es una deuda pendiente también. No, esta es una deuda pendiente y sobre todo, está a medio camino. Yo no digo que el país no sea industrial, tiene algunas... Pero está a medio camino, a mitad de camino, porque no ha podido resolver esa estructura que comentaba al comienzo de la dependencia de tener dólares para los insumos. ¿Cómo puede ser que nuestra economía, un 60%, un poco más, de los insumos que necesitamos para producir tengan que ser del exterior? Esta es una cuestión no resuelta. ¿Y cómo, vinculando la música, que es una de tus pasiones, cómo te suena esa parte de la canción Combatiendo al Capital? ¿Cómo te suena hablando de este tema? Creo que tiene que ver con un momento... La música siempre tiene que ver con algún momento de la historia. Ahí... Sí. Las relaciones con el mundo no eran tan fuertes como las que tenemos ahora. Sí. En todo caso, cuando hablamos del capital, me parece que lo que tenemos que lograr es acotarlo mediante algunos mecanismos legislativos o de leyes que no signifiquen esta fuga o estas cuestiones que en la Argentina pasan y no pasan en el Uruguay, no pasan en Chile y no pasan en Brasil. No un dato menor, ¿viste? En Chile, más allá de Piñera, de todo lo que pasó, la relación con el exterior está muy acotada y muy controlada. Nosotros tenemos una facilidad, por lo tanto, ese capital yo no lo quiero, ¿viste? El de la fuga, quiero el que produce. Y ahí, ¿viste? Creo que estamos de acuerdo en que tiene que estar. Ajá. Y bueno, como docente, ¿no? Debe ser muy difícil explicar a los alumnos, digamos, esto está en los libros y esto está en la realidad argentina, ¿no? Debe ser totalmente muy complicado, ¿no? Yo te lo comentaba el otro día, que yo cuando empiezo a dar clases le digo a los pibes y a las chicas
que se actualice, que lean la información y demás. Entonces le doy el ejemplo. Miren, si ustedes vendrían a rendir hoy y cursaron conmigo el año pasado, yo en diciembre hablábamos de un dólar de 300 y ahora si le tomo el examen y ustedes me dicen que vale el dólar 300, tenemos que decir, basta, hasta acá llegamos. Es muy difícil dar la materia en un país como el nuestro, ¿no? Es dinámica, uno no se puede aburrir porque todos los días tenemos una noticia nueva. Sí, pero lamentablemente. Pero lamentablemente es así. Pero es cierto que muchos alumnos no conocen quién es el ministro de Economía. No. Yo hice esa prueba el otro día cuando pregunté el primero o segundo día de clase. Dos ejemplos te voy a dar. Quién era el ministro de Economía, y de 40 alumnos, ponele 10 o 9 o 10 lo sabían. Pregunté por Bizarrap y lo sabían quién eran los 40. Pero el otro día hice una segunda pregunta. Llegué a la clase y le digo, habían dado el índice de inflación, 7,7. Sí. Bueno, digo, yo les dije a ustedes que estén actualizados, ¿cuánto fue el índice de inflación del último mes? 12 o 13 alumnos y alumnas me dijeron el 7,7%. El resto no tenía idea. Ahora, pregunté cuánto valía el dólar y todos sabían que el dólar valía más de 400. Bueno. Dato no menor, sí. Alumnos de economía. Lo que ocurre es que, no sé si nos hemos acostumbrado, ¿no? Pero el país viene desde hace décadas de una cultura inflacionaria, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo abordar ese tema, ¿no? Porque ¿y quién produce la inflación? Porque las ciencias económicas no son matemáticas, no, son sociales. Entonces, el problema es político, digamos. ¿Cómo se aborda este tema? Es decir, bueno, porque venimos de la cultura inflacionaria desde hace, de las hiper de Alfonsín, las hiper de Menem, la inflación descontrolada, este gobierno con una inflación también descontrolada. Es decir, ¿cómo se aborda este tema? No, yo creo que esto hay diferentes visiones. Uno escucha también el pensamiento muy clásico, muy ortodoxo de que el gasto público, la emisión monetaria tiene que ver con la causa principal. Yo no digo que no tiene que ver con esto. Pero también tenemos cuestiones que son problemas de costo. Es decir, cuando vos tenés un dólar que se dispara a 400 y vos sabés que el 60% de lo que usamos es importado para producir, eso se traslada a los precios. Sí. En un momento de discusión salarial puede ocurrir también lo mismo. Los formadores de precios, ¿viste? La pena que le dieron a Coca-Cola y demás. Pero creo que hoy por hoy es una pelea por la distribución del ingreso. Esto es así, donde la pandemia profundizó las desigualdades y aquellos que más tienen lograron tener más y los que menos tienen tienen menos, ¿no? Y la distancia se amplió y hoy hay una pelea, no solo en la Argentina, en el mundo por la distribución de esa riqueza que está en dos extremos muy diferenciadas, ¿no? Vamos a una pequeña pausa. Dale, sí, con todo. Me gustaría hablar, porque se están proponiendo reformas estructurales, cirugía de fondo, cirugía mayor, se dice. Algunos hablan de dolarización de la economía, soluciones mágicas, bueno, en fin. ¿Estamos dispuestos como sociedad a hacer un sacrificio por este tema? Bueno, enseguida. Dale. Una pausa, enseguida seguimos con Ricardo Olivera. Bien, seguimos con Ricardo Olivera en esta interesante charla histórica y también coyuntural de lo que nos está pasando, fundamentalmente cuando el tema de la economía, la inflación, los salarios está al tope de las preocupaciones de la gente, igual que la inseguridad, pero hay que hacer, se pueden hacer, porque se está hablando, bueno, hay que hacer reformas estructurales, hasta reformas laborales, impositivas, etcétera, sin que sean dolorosas. ¿Es posible o es factible esto? A ver. Yo estoy preocupado por un discurso mediático fundamentalmente que tiene que ver con cosas que terminan siendo hasta irracionales, inexplicables desde el punto de vista de la política y de la economía. Esto es lo que me preocupa. Yo siempre apuesto a que haya cuestiones estructurales a modificar, pero ojo, las cuestiones estructurales a modificar pueden ser sin demasiado costo para las mayorías.
A ver, en el mundo, ejemplo, se han creado impuestos a las grandes riquezas y a las riquezas extraordinarias de la pandemia. Esa es una reforma estructural. Nosotros no lo pudimos hacer. Ahora, si a mí me dicen que la reforma estructural de la Argentina es flexibilizar la cuestión laboral, obviamente que ese 70% que depende de los ingresos fijos la va a pasar mal. Por eso, depende de qué planteamos como reforma estructural. Si la reforma estructural tiene que ver para achicar esa distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, mejorar la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, bueno, uno tiene que estar de acuerdo porque esto no implica sufrimiento para la mayoría, pero venir a plantear una reforma laboral donde los perjudicados son los trabajadores, los asalariados, me parece una locura, ¿no? Porque se puede resolver de otra forma. Sí. Y otras grandes locuras son los discursos mesiánicos donde dicen, el otro día lo hablábamos en la facultad, digo, mire, yo no tengo nada contra determinados personajes, pero en el mundo no hay ningún país que funcione sin el Banco Central. Entonces, viste, acá hay que quemarlo, es una cosa... Hay que dinamitarlo. Claro, hay que entonces, esto... ¿Quién regula la actividad bancaria si no es el Banco Central, por ejemplo? Pero, Guille, también digo, y esto, yo soy tipo de la política, tenemos gran responsabilidad, la dirigencia política, porque hemos, por ahí, privilegiado discusiones que no tienen que ver con las necesidades de la gente la pasa mal. Yo sé que tenemos un calendario electoral que hay que cumplir, que hay que hacer un montón de cosas, pero también es cierto que por ahí, por lo que veo en los medios y por lo que uno también participa en esto, somos grandes responsables de la aparición de estos discursos mesiánicos aquí y en el mundo, ¿no? Porque lo que alguna vez Alfonsín decía de la democracia, que sí, se come. Bueno, y está bien lo que decía, pero nosotros hoy tenemos 40% de pobres, tenemos que hacernos cargo, y hablo de la dirigencia política en general, no solo de un partido o del otro, ¿no? Y bueno, fenómenos que se dieron en Suecia, una socialdemocracia, ¿no? Y en Italia, con el neofascismo, sí, ¿no? Sí, es decir, una movilización ayer en Francia también. Sí, el fenómeno es muy preocupante. Ahora, ¿cómo entendés el fenómeno de que esos sectores que plantean soluciones mágicas o mesiánicas tengan, por lo menos en lo que se escucha, yo no sé si es un fenómeno mediático o político, ¿no? Pero son referentes de gran parte de la juventud? Sí, totalmente. No sé si tus alumnos piensan eso, ¿no? No digo que todos, pero hay una tendencia, y no lo quiero personalizar, pero... Sí. A ver, yo soy docente hace 40 años, y mi alumno hace 40 años, cuando estaba terminando su carrera en abogacía o en ciencia económica, tenía expectativas laborales y podía resolver la cuestión, entre otras cosas, ¿no? Hoy realmente yo los miro y los veo con un futuro que ellos saben, muy preocupante. Entonces vos le preguntás cuántos buscan trabajo y el 80% trabaja, busca trabajo, y cuando le preguntás cuántos trabajan, labura el 10, 15% y encima en negro, ¿viste? Porque tienen... Y los pibes están sufriendo mucho porque algunos tienen que dejar la carrera porque no pueden bancarse los gastos. Yo sería un tipo que yo hoy tendría que estudiar, no lo podía hacer. No podría pagar un alquiler, no podría pagar un pasaje en mi momento de joven. Esta es la diferencia. Yo dije que te habías costeado con la música. Sí, por eso. Mi vieja era modista, Guille, y yo con la música, mi vieja y demás, pagaba un alquiler, ¿viste? Y estudié en la facultad pública. Existía la movilidad social también en su momento. Entonces, sí, que una movilidad social de mi hijo el doctor. Claro, entonces vos fíjate, yo siendo de San Justo en este momento, queriendo estudiar, no podría. Y entonces hay que ver cuál es mi reacción. Entonces yo digo, mirá, la dirigencia no me permite, y ojo, yo fui a la universidad pública, gratuita, ¿viste? Entonces, me parece que los pibes no les generamos esa expectativa de futuro más cierto, ¿no? Y entonces, obviamente, a ver, aparecen como revolucionarios estos personajes, ¿viste? Así como nosotros... el revolucionario nuestro era el Che, en la época nuestra, sí. Y ahora capaz que para los pibes es Milei, ¿viste? Con su particular, un rockstar el vago, ¿viste? Encima, sí. Y sí, se viste como un rockero, con el pelo, la campera, y creo que eso también forma parte de la adhesión que puede tener en los jóvenes. Uno de los grandes problemas
yo no sé si coincidís, porque aparte pues, te conocemos, sos un hombre absolutamente democrático, nunca estuviste en los extremos, incluso de tu propio partido, ¿no? No, seguro. Del peronismo, ¿no? Sí. Pero, bueno, muchos plantean, bueno, aquí el problema es la grieta, es decir, ¿cómo superamos este tema, ¿no? De esta antinomia que venimos de unitarios federales, boca arriba, peronismo, antiperonismo, liberales y autonomistas. Mira, vos lo dijiste, la grieta siempre existió, esto es así, y creo que va a seguir existiendo. El tema es que vos recién nombraste un fenómeno que se está dando en nuestra provincia, que es el tema de la inseguridad. Más allá de las grietas, nosotros tenemos que tomar conciencia de que las políticas de Estado las tenemos que resolver entre todos los partidos políticos. Yo no puedo pensar en el futuro que el gobernador de turno que venga y demás va a resolver por sí solo el tema de la seguridad. No puedo pensar que el gobernador de turno o el presidente de turno resuelva solo la pobreza. Me parece que nos está faltando algunos acuerdos en algunas políticas de Estado que necesariamente van a permitir achicar muchas grietas que a veces son en el discurso, en la pelea, viste, no tan importante. A ver, esta idea de pelearnos por los tweets, viste, de buscar los medios, una cosa, yo creo que las discusiones, el tema de las diferencias se van a ir achicando en el marco de los consensos para las políticas de Estado. ¿Y quién no quiere esta discusión en tu criterio? Digo, porque hay mezquindad política, un Totalmente. poco la pregunta. Digo, yo, bueno, espero que el gobierno de Alberto se incendie Claro. para aparecer, o espero que Perotti le vaya mal para estar yo, o al contrario, dice, bueno, espero que Macri se dinamite para que aparezca otra vez el peronismo. Es decir, ¿quién no quiere esta historia? No, yo creo, hay mezquindad política. Sí, yo creo que todos tenemos ese perfil, porque además nos equivocamos y pensamos que eso que vos estás diciendo nos va a permitir lograr la adhesión de algunos sectores de la población, y nos estamos equivocando. La gente, porque yo esté apostando que se caiga Alberto, que le va a llamar a Omar o algún otro gobierno, ¿no? Me parece que nos estamos equivocando creyendo de que esto a nosotros nos va a traer algún voto más o demás. La gente hoy, en algún momento puede haber ocurrido, pero hoy la gente está con bronca con todos y todas, ¿viste? Esto es así. Sí, y nosotros, sí. yo por lo menos lo tengo claro. Ajá. Días pasados hablando con Nacho López, el vocero presidencial, bueno, hablamos del tema de la grieta y me dice, bueno, yo decía, bueno, hay que mirar el pasado, pero hay que comprenderlo, ¿no? A partir de la comprensión, a lo mejor uno hay que mirarse al espejo y decir, todos cometemos errores. Totalmente, totalmente. Ustedes de la política, nosotros del periodismo, cada uno puede tener un enfoque, ¿no? Sí. El tema es que no está en la agenda. No está en la agenda. Los problemas reales no están en la agenda. No están en la agenda. Y sobre todo en un año electoral, te digo más, y ojalá la coyuntura no nos supere porque está muy difícil la cuestión. Y todos estamos pensando, el otro día le decía a un amigo, qué difícil debe ser ser campaña, ¿viste? Ser candidato a gobernador, a intendente, porque vos vas a decir un montón de cosas que hasta uno mismo cuesta creer que se va a resolver, pues lo va a resolver el que lo dice. A ver, ¿qué puede decir un candidato a gobernador? Decir, bueno, yo les voy a resolver el tema de la inseguridad a los rosarinos, cuando es un problema estructural que lleva 15, 16 años, que todos medianamente nos hemos equivocado, y viste, yo sé que no lo va a hacer, salvo que planteen algunas cuestiones diferentes. A ver, nosotros tenemos leyes no tratadas que permiten reformular el rol de la policía y yo voy al tema del consenso en estos sectores, lo mismo que en la inflación, lo mismo que en la producción. Y me parece que la gente está como harta que un montón de candidatos y de dirigentes políticos, y me incluyo, les querramos contar cómo vamos a resolver el tema si no nos ponemos de acuerdo en algunos ejes centrales, de lo contrario esto no se resuelve. ¿Hay recelos por gente nueva que ingresa a la política? O porque hay algunos sectores de la militancia que dicen, no, pero este es arribista de la política, ¿no? ¿Existe eso? A ver, ¿En estos tiempos o es una emergente? No, también yo lo diferencio en esto. Yo soy
estoy muy vinculado a los jóvenes por la facultad, por el partido mismo, porque tenemos grupos de discusión y demás. Por ahí duele los arribistas, pero esto tiene que ver también con nosotros. Nosotros hemos debilitado mucho a los partidos políticos. En Uruguay no aparece un Milei, ¿viste? En Uruguay no aparece... no digo que no puedan estar un artista y demás, pero en Uruguay, cuando uno tiene que elegir, elige partidos y proyectos. Vos cuando haces una encuesta en Uruguay, preguntás si votás al Frente Amplio o al Partido Nacional. Sí. Yo el otro día tuve con un amigo de uruguayo y le digo, che, ¿y quiénes van a...? Le pregunto, hay elecciones del 2024, 2025, no me acuerdo. Y yo, que estoy en la política, le digo, escuchá, ¿y quiénes son los candidatos? Y me dice, bueno, tal persona, el intendente Canelo. Pero claro, yo pienso en el Frente Amplio y el Partido Nacional. Ellos han mantenido esa posibilidad. Nosotros hemos debilitado los partidos que son el eje de la discusión democrática. Y por eso aparecen... Las coaliciones también. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que esto implica también un laburo en los partidos que tiene que ver con lo generacional y demás. Gracias, Ricardo. Muy amable. Gracias igual por estar. Pasó Ricardo Olivera con nosotros. Gracias, Rodri. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.